עושה שלום במרומיו. Shabbat Shalom, queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos una vez más a esta su congregación, la Nueva Jerusalén, a este ministerio que el Adón ha levantado para su honra y para su gloria, con la visión de que sea un ministerio internacional, que sea visto y escuchado por las almas para que sean salvas, y no solamente salvas, sino que también el Ruach HaKodesh la santifique y podamos todos, de acuerdo con la Torah, alcanzar la salvación, la redención, la santificación y, por qué no decirlo, estar con nuestro Yahshua, nuestro Mashiach en el Malchut Olam. Saludos cordiales para Estados Unidos, para nuestro More Dayan, que el Adón lo siga prosperando, bendiciendo, agradeciendo acá a sus hermanos, nuevos hermanos, sus bendiciones que han sido muy agradables, muy aceptables. Siga el Adón bendiciéndolo sobreabundantemente. Bendecimos a nuestros hermanos en México y en toda Latinoamérica que nos ven, que nos escuchan. Queridos hermanos, esta tarde de Shabbat, desde Guayaquil, Ecuador, con una temperatura no muy agradable, pero sí con un corazón bien cálido y agradable, y querido agradar a todos ustedes. Ese corazón grande. Así es, un corazón grande. Un corazón grande. Y sabemos que hay muchas personas que nos tienen afecto, a los ecuatorianos, a los guayaquileños, a los sudamericanos, porque tenemos nuestros sentimientos son sinceros. Amén. La parashá de hoy, de este Shabbat, corresponde a la parashá número 28, que tiene por título Netzorah. Netzorah, 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 que traducido es el que tiene lepra o el leproso. Y esta parashá se va a extender desde Vayikra, Levítico 14:1, a Vayikra, Levítico 15:33. Tenemos también unas porciones bíblicas alternas que en hebreo, en la liturgia, se le llama Haftarah, y tenemos Segunda de Reyes, capítulo 7, Segunda de Reyes, capítulo 7, Mateo 13, versículo 1, y Mateo 15, versículo 39. En los tiempos de Moshe, la lepra no era como la que conocemos hoy. Más bien solo afectaba a la epidermis, a la piel, y no solo estaba en el cuerpo de las personas, sino que también podía presentarse en los muebles o incluso en las paredes de una casa. Y esta enfermedad podía desaparecer después de cierto tiempo o permanecer en las personas por toda su vida, hasta su muerte. Lo que además constituía para el hombre, para la mujer, un oprobio,
una vergüenza. Tenía y sufría un rechazo de tal magnitud que tenían que vivir en cuevas y cavernas, aislados de sus seres queridos y de la misma sociedad, tal como lo podemos recordar en una de las escenas de la película Ben-Hur. ¿Se acuerdan ustedes cuando, claro, con Charlton Heston? Entonces, cuando Judá, Charlton Heston, encuentra a su madre y a su hermana que están leprosas, él, por amor a ellas, por encontrarlas, él siguió a un sirviente hasta llegar a un leprosario, porque así se llaman estos, y de esa época vivían todos estos leprosos en cuevas y cavernas. Allí encontró Judá Ben-Hur, encontró a su madre y a su hermana. Así es. Entonces, cabe acotar que de acuerdo con la tradición judía, se pensaba y se creía que cuando viniera el Mesías, el Mashiach, solo este limpiaría a los hombres de la lepra. Miren ustedes, había en la época antigua ya la tradición judía, sabía, creía, pensaba que cuando viniera el Mesías, solo el Mesías podía curar de esta lepra, una enfermedad que no era incurable en esa época. Ahora bien, puede ser que alguien se pregunte por qué la lepra era para Israel. Cuando Moshe es llamado por Yahweh, la señal, una de las señales que le da Yahweh a Moisés es la señal de la vara. Le muestra después la señal de la lepra. ¿Se acuerdan en el pasaje en que él mete su mano en su interior, en su seno, y la sacó blanca, ¿verdad? En esa película también de los 10 mandamientos. Entonces, efectivamente, Moisés sacó su mano enferma y después sana. Y si recuerdan bien, la señal de la vara la mostró a los egipcios, pero la señal de la lepra la mostró a los israelitas, no a los egipcios. ¿Por qué? Porque era una señal exclusiva para Israel, no para los egipcios. Y vamos a ver más adelante por qué. Cuando leemos por sus llagas hemos sido sanados, no se refiere a nuestras enfermedades y dolencias solamente. No, se refiere a las llagas del leproso. Él, Yahshua, se hizo leproso para sanarnos, para curarnos. Así lo indica el profeta Isaías. Vayamos por favor a Isaías, capítulo 53, verso 4, y procuremos leerlo todos. Isaías, capítulo 53, verso 4. Si han encontrado, lean por favor en voz alta, leamos todo para que escuchen bien los hermanos que nos están viendo. Isaías 53, 4, ¿qué dice? Veamos por favor. Sin embargo, eran nuestras enfermedades las que llevaba, nuestros sufrimientos los que soportó. Nosotros lo contamos como plagado, herido, afligido por Elohim.
que nos restauró y por sus heridas fuimos sanados. Amén, aleluya. Entonces, repito, sin embargo eran nuestras enfermedades las que llevaba, nuestros sufrimientos los soportó. Nosotros lo contamos como plagado, o sea, como una persona con plaga, es decir, leproso, herido, afligido por el Elohim. Pero Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades. Llevó Él el castigo que nos restauró, y por sus heridas, por sus llagas, fuimos nosotros sanados. Amén, aleluya. Busquemos ahora Lucas capítulo 17, vamos a leer los versículos 11 y 19. Leamos todos, por favor. Procuremos leer todos. Me han dicho ciertas personas que nos están viendo en YouTube que no se escucha el hermano o la hermana cuando lee. Sí, entonces sería bueno que leyéramos todo para que se escuchara mejor. Lucas 17, versículos 11 al 19. Dice la Kadosh Elohim de nuestro Abacados. Una vez, cuando iba hacia Jerusalén, pasaba por Shomrón y por el Galil. Cuando entró en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Hasta el 19. Allá. Y alzaron la voz diciendo: Yahushua, maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron sanos. Entonces uno de ellos, al ver que había quedado sano, volvió glorificando a Elohim en alta voz y se postró sobre su rostro a los pies de Yahshua, dándole toda rabá. Y este era Shonronita. Entonces Yahshua preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera cabot a Elohim, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha sanado. Hermanos, por eso aquí confirmamos que este tipo de letra era un pecado para Israel. ¿Por qué? Por su falta de fe. De ahí que solo el extranjero, el samaritano, el que sí tuvo fe, se sanó, regresó y glorificó al Eterno. El resto eran israelitas y el extranjero, solo el extranjero por su fe fue sanado y fue curado. ¿Y el resto qué? ¿Y qué pasó con los 9 israelitas? A ellos no les vino sanidad, no les vino cura porque falta de fe. Y esa falta de fe ya la venían arrastrando desde el tiempo de Moshe. Por eso es que la señal de la lepra se le enseña a Moshe a los israelitas y se extiende hasta el tiempo de Yahshua. Entonces no tuvieron fe, no fueron sanados. El extranjero, ese gentil, ese samaritano, que sí había en un tiempo sabido y escuchado la Torá y que sabía que el Mesías venía, ese tuvo fe y fue sanado. Amén. ¿Entiendes ahora? Amén. Si bien es cierto que aunque están registrados unos cuantos casos de sanidad a los leprosos, debemos percatarnos que Yahshua los enviaba a los sacerdotes. ¿Para qué? Para que comprobaran sin lugar a dudas que Yahshua los sanó. Y este hecho, este milagro, convenció a muchos Kohanim, a muchos sacerdotes, que Yahshua era el Mesías esperado. Entonces, cuidado, nosotros vayamos a pensar que los sacerdotes mataron a Yahshua, como a veces nos dice la Torá. No, tenemos nosotros que leer, escudriñar, analizar. Los dos somos sacerdotes y los otros sacerdotes y los más que formaban el Sanedrín, sí. Como dijo Poncio Pilatos, por envidia. Como dijo Poncio Pilatos, porque Yahshua
les dijo, le enrostró la verdad a estos hipócritas porque utilizaban la Torá a su beneficio, pero ellos no enseñaban nada al pueblo. Ellos utilizaban la Torá para robar al pueblo. Entonces, por eso Yahshua, la verdad, se las dijo, hipócritas, en todo sentido, a los sacerdotes, a los escribas, a todos ellos que estaban, obviamente, haciendo este perjuicio al pueblo, no enseñando la Torá. Esa era la misión del sacerdote, enseñar la Torá al pueblo. Amén. Entonces, por este hecho, tienes claro, pero ¿qué sacerdotes son los que conocen esto? Los sacerdotes de las aldeas y de los pueblos pequeños, donde Yahshua pasó, donde Yahshua mandó, donde Yahshua estuvo recorriendo todo Israel, ¿verdad? Entonces, esos sacerdotes de esas aldeas pequeñas, de esas ciudades pequeñas, ellos sí recibían esos leprosos y entonces iban comprobando que Yahshua era el Mesías esperado. Amén. Amén. Bien, regresemos a Levítico 14:3. Por favor, leamos todo de ser posible, hasta el verso 4 también. Levítico 14:3 y 4. ¿3 al 4? Sí. Levítico 14, versículos 3 y 4. El que encontró, por favor, lea. El sacerdote saldrá del campamento. Si el sacerdote ve que el leproso se ha curado de su afección famosa, el sacerdote mandará que se traigan 2 aves puras vivas, madera de cedro, de la escarlata e hisopo para que él que va a purificarse. Hasta el 4. Bien, gracias. Queridos hermanos, en estos versículos vamos a ver, encontramos 3 elementos importantes: la madera de cedro, la tela escarlata y el hisopo. A semejanza de Yom Kippur, vemos que de las 2 avecillas, una muere y otra vive. En Yom Kippur, de los 2 chivos, uno moría y otro lo dejaban libre. En el libro de Números, capítulo 19, del 1 al 6, busquemos por favor y leamos Números, libro de Números, capítulo 19, versículo 1 al 6. Números 19, 1, 6. Amén. Encontró, lea por favor. Yahweh le habló a Moshe y a Aarón y les dijo: esta es la ordenanza de la Torá que ha mandado Yahweh. Da instrucciones al pueblo israelita de que te traigan una vaca roja sin tacha, en la que no haya defecto y en la que no le hayan puesto yugo. Se la dará a Eleazar el sacerdote, la sacarán del campamento y la inmolarán en su presencia. Eleazar el sacerdote tomará un poco de su sangre con su dedo y la rociará 7 veces hacia el frente de la carpa de reunión. Quemará la vaca ante su vista, su cuero, su carne y su sangre se quemarán, incluso su estiércol. Y el sacerdote tomará madera de cedro, hisopo y tela escarlata y las echará al fuego que consume a la vaca. Vemos que se repite el mismo patrón, como decía el More Yamir. El patrón se ha repetido: madera de cedro, hisopo y perla escarlata. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que la vaca se cura. Todo esto está conectado con el Mesías. Y vamos a ver cómo. El cedro o la madera de cedro representa la altivez, el orgullo, la soberbia del hombre. Repito, si quieren anotar. El cedro representa la altivez, el orgullo, la soberbia del hombre.
tela escarlata representa el sufrimiento de Yahshua. La tela escarlata representa el sufrimiento de Yahshua. Tal como se describe en Mateo 27, versículo 28. Mateo 27, versículo 28. Amén. ¿Quieren leerlo? Busquemos Mateo 27, 28. Después de enviarlo, le pusieron encima un manto escarlata. Amén. Después de hacer con Yahshua, le revistieron y le pusieron encima un manto escarlata. Eso significaba, a veces en el cristianismo nos enseñaban que el manto escarlata era señal de realeza. Hasta cierto punto podríamos pensar que sí, porque Yahshua es rey, ¿verdad? Y lo asemejaban con el rey de los judíos. Pero en lo espiritual su simbolismo es el sufrimiento que él padeció en toda su pasión. El hisopo, 27-28. El hisopo representa la humildad. El hisopo representa la humildad. Ahora bien, en Primera de Reyes 4:33, Primera de Reyes 4:33, Salmos 51:7, Isaías 1:18. Por favor, hermanos, que busquen estos pasajes. Primera de Reyes 4:33, otro hermano, Salmo 51:7, otro hermano, hermana, Isaías 1:18. Primera de Reyes 4:33. Isaías 1:18. Amén. ¿Cuál va a leer? Dice Isaías, Primera de Reyes 4:33. Amén. Disertó acerca de los árboles, desde el cedro de Lebanón hasta el hisopo que crece en la pared, y disertó acerca de las bestias, las aves, los reptiles y los peces. Amén. ¿Quién disertó? Salomón. Salomón era, ya sabemos, un erudito, y él, cuando dice la Torah disertó, quiere decir que investigó, analizó y dio esa información. Y en esta información, pues, sobre los árboles, sobre todo, desde el árbol, de lo más grande, lo más encumbrado, lo más alto, el reino vegetal, hasta el humilde hisopo. Salmo 51:7, por favor. Amén. Purifícame con hisopo para que quede limpio, lávame hasta que quede más blanco que la nieve. Amén. Purifícame con hisopo y para que quede más blanco que la nieve. Isaías 1:18, por favor. Lea. Venid luego, dice el diablo, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueron como la grana, como las nieves serán emblanquecidas, si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blancas granas. Amén, amén.
Todos estos pasajes, queridos hermanos, recalcan que la Zaharat, la lepra, es sinónimo de pecado. Y ese pequeño y humilde hisopo quita el pecado. Ese hisopo, entre comillas, dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El único que te limpia, el único que te purifica, el único que quita todos tus pecados, se llama Yahshua HaMashiach. Amén, aleluya. El hombre orgulloso es limpiado de su pecado cuando se humilla, deja su altivez y se hace humilde, se hace pequeño. Vayamos a Segunda de Crónicas, por favor. Capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Encontraron? ¿Se encontró? Lea, por favor, se encontró. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, si oran y buscan mi favor y se apartan de sus malos caminos, entonces yo iré desde mi morada celestial y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Amén. Entonces, si tú eres parte del pueblo de Israel y tú clamas con un corazón arrepentido, tú haces teshuvah, arrepentimiento, y clamas con un corazón humilde, con un corazón sincero, abatido, humillado, Él te escuchará. Él lo dice: yo te escucharé y sanaré tu tierra. Y cuando dice también sanaré tu tierra, dado por el hecho de que también va a sanar tu corazón, va a sanar nuestro corazón, va a sanarnos de nuestras enfermedades y nuestras dolencias. La parábola del hijo pródigo es toda una lección de humildad, todo un proceso que humilló a un hijo orgulloso y altivo y lo hizo humilde. Y tengo una mala noticia para ti. Si tú eres orgulloso, orgullosa, altivo, altiva, Yahshua te llevará hasta que toques fondo en todas las áreas de tu vida: trabajo, dinero, salud, comida, casa. Todo te lo quitará para que seas humilde y te puedas sanar. Aleluya. Aleluya. Así que no vayas a tu pensar que vas como lo que conocemos, ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. No. Porque exactamente, de prosperidad económica a una mayor prosperidad. No, queridos hermanos. Aquí bien claro dice la palabra que el orgulloso Él lo abatirá, el altivo Él lo derribará y le va a quitar todo, como le hizo exactamente al hijo pródigo. Vemos ahí el ejemplo palpable, el ejemplo clarito: un hijo altivo, orgulloso, que quería ya su dinero antes de que el padre falleciera, quería su herencia, pidió su herencia para despilfarrarlo. Porque eso es lo que el orgulloso es, un despilfarrador, sin sentido, sin conciencia, sin meditar, sin reflexionar. Y Yahweh lo llevó a una pobreza extrema.
ser cuidador de cerdos. Para un judío, cuidar cerdos era una dominación. Y lo que era más triste, comer lo que el cerdo comía. Hasta ese nivel llegó. Y eso es lo que también te pasará a ti si tú no te humillas ante el Señor. Vámonos a Juan capítulo 19, versículo 29. Juan 19, versículo 29. 29. Sí. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces pusieron en una vara de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Amén. Esto, queridos hermanos, nos quiere decir que a Yahshua le ofrecieron a beber un vino barato. El vinagre es un vino barato. Quizás yo no sabía, ¿no? Yo cuántas veces vinagre por aquí, o que mamita que manda a comprar vinagre al mercado, sí, para una comida, para una cosa. Y yo recién me entero que el vinagre ha sido un vino barato. Imagínense, a Yahshua le estaban ofreciendo un vino barato. Y interesante, mezclado con hiel o mirra. ¿Para qué? Para drogarlo, para adormecer sus sentidos y reducir su dolor. Muy probablemente por compasión y misericordia. Pero lo interesante es que él lo rechazó. ¿Y tú quieres saber por qué? Para ofrecer de él, ofrecer de Yahshua todo al Padre. Su sufrimiento, su dolor, su angustia, su desesperación, su agonía, todo se lo ofreció y se lo dio al Padre. Esa es otra de las lecciones hermosas que nos da nuestro Rabí Yadón, que le ofrezcamos todo a Yahweh: felicidad, tristeza, gozo, dolor, sufrimiento, alegría, salud, enfermedad, vida, muerte, todo, absolutamente todo, conscientemente, queridos hermanos, todos con nuestra mente abierta y nuestro corazón abierto. Amén. Todo, ofrecérselo así completamente. Amén. Y esto no es fácil, es muy duro, es muy difícil, porque nuestra naturaleza, nuestra humanidad es más bien tener felicidad y no sufrimiento, estar alegre y no estar triste. Eso no nos gusta, eso no queremos, y por eso el enemigo engaña a este mundo dando esa falsa felicidad, falsa alegría, falso amor y muchas cosas falsas más. Amén. Amén. Habíamos leído, queridos hermanos, en líneas anteriores, que el cedro representaba entonces el orgullo, ¿verdad? Pero también el cedro representa la dureza del pueblo de Israel. Y se especula que el madero donde fue crucificado Yahshua era de cedro también. ¿Por qué razón? Porque ese hisopo, ese ser puro, ese ser santo que es Yahshua, humilde y manso, tenía que reposar, tenía que yacer sobre ese cedro duro. Su cuerpo molido, su cuerpo santo y puro, ser el que convirtiera esa madera, ese Israel duro, que volviera al corazón de Yahweh, a los caminos, como él mismo dijo cuando empezó a predicar su ministerio, que él venía por las ovejas perdidas de Israel. Esa es también la psicología, queridos hermanos. La dureza de Israel iba a descansar el cuerpo de Yahshua, la humildad toda, la mansedumbre total. Asimismo, Yahshua representa
el ave desollada. Y tú y yo somos el ave libre, porque Yahshua nos reemplazó y nos liberó. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya, libres. Ya no estamos sujetos a engaños, porque ya Yahshua nos ha liberado con la verdad. Leemos esos panfletos mentirosos y nos reímos y vemos cómo el pueblo ignorante e incrédulo prefiere creer fábulas, como dice la misma Torá. Mentiras y engaños son más seguidos que la verdad. Ay de ellos, ay de ellos. Volvamos a Levítico 14:14, por favor, y leámoslo cuidadosamente. Si lo leemos con cuidado, podemos darnos cuenta que todo el ritual de purificación del leproso es hacia la derecha. Todo el ritual. Yo quiero que lo lean bien, por favor. Leámoslo si ya lo encontraron. Levítico 14:14. El sacerdote tomará un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa de la pondrá en el sacerdote, en el en el lóbulo derecho. Pondrá en el lóbulo derecho, y la oreja derecha. El que se va a purificar en el pulgar de su mano En el pulgar de su mano derecha. ¿Qué más? El dedo gordo de su pie derecho. Todo, hermanos, es hacia la derecha. Todo tiene una dirección hacia la derecha. ¿Y por qué? ¿Se han preguntado ustedes por qué? Porque Yahshua está sentado a la diestra del Padre. La diestra del Adón es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Aquí ya el Padre Celestial estaba dando una lección, una enseñanza, orientando a ese pueblo de Israel a la búsqueda y a la consagración del Mesías, porque todo era también para el Mesías. La lepra actualmente, queridos hermanos, se caracteriza por múltiples llagas provocadas por una bacteria llamada Mycobacterium leprae. ¿Qué afecta la lepra? Bueno, ya hemos leído o podemos ver en casa la lepra de los tiempos bíblicos, pero ahora, ¿qué afecta la lepra moderna? Afecta la piel, presenta moretones, afecta los nervios periféricos, afecta la sensibilidad y la motricidad, hace que incluso uno camine chueco, afecta los ojos, lesionan la córnea hasta ocasionar la ceguera total, afecta los huesos, se presentan fracturas espontáneas y reabsorciones óseas en los dedos de las manos y de los pies. Es decir, estas reabsorciones óseas significa que en vez el calcio salir hacia afuera para calcificar y endurecer el hueso, ese calcio se va a la sangre y calcifica a la sangre y hace que entonces vayan desapareciendo glóbulos blancos y glóbulos rojos hasta calcificar el hueso. ¿Qué más hace? Pues hace que aparezca la osteomielitis, tanto aguda como crónica. Afecta los dedos, los cartílagos. Vemos que se come, por así decirlo, la lepra, los cartílagos, y se desprenden la nariz, se desprenden las orejas y todo lo que tenga cartílagos del cuerpo. Bien, vamos a ver ahora
algunos casos de Zaharat en la Torá. ¿Cómo se escribe lepra en hebreo? Zaharat. T-Z-A-A-R-A-T. T-Z-A-A-R-A-T. Lleva tilde en la segunda A. Zaharat. Zaharat, lepra. Vamos a ver 3 casos específicos en la Torá. El primer caso, el caso de Miriam, hermana de Moisés, y anoten por favor, eso lo vamos a encontrar en Números, capítulo 12. El caso de Miriam, hermana de Moisés, lo leemos en Números, capítulo 12. ¿Qué pecados manifestó Miriam? Murmuración, crítica, rebelión y celos. Repito, murmuración, crítica, rebelión, envidia, celos. Vemos muy claramente que Miriam le apareció lepra, claro. ¿Por qué? Por estos pecados. El segundo caso, murmuración, crítica, rebelión, envidia y celos. 5 pecados allí. El segundo caso lo vemos con Giezi, G-I-E-Z-Y, Giezi, siervo del profeta Elías. Giezi, G-I-E-Z-Y, Giezi, G-I-E-Z-Y, Giezi, siervo de Elías. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Qué pecados manifestó Giezi? Codicia, engaño, falta de temor. Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Qué pecados manifestó? Codicia, engaño, falta de temor. ¿Sobre qué tema? Tal vez para reflejar a Miguel Ángel. El profeta Elías tenía un siervo llamado Giezi, y a él llegó, al profeta le llegó un damaseno, ¿sí? Un damaseno que tenía lepra. ¿Sabe cuál es el nombre del damaseno? Bueno, después nos acordamos. Yo lo tenía en la punta de la lengua. Sí, Naamán, el damaseno. Naamán. Un hombre que era un general muy valiente, muy respetado en su país, muy querido, era la mano derecha del rey, pero lamentablemente tenía lepra y él no podía estar siempre en presencia del rey ni en presencia de sus soldados, de nadie. Sabían la valía de este general, muy valiente, muy todo, pero la lepra le impedía tener una relación directa, ¿verdad? Un acercamiento, era un impedimento físico y social muy grave. Y le indicaron, le dijeron que había un profeta en Israel que si seguía las instrucciones de él podía ser curado de la lepra. Y Naamán fue a verlo y lo encontró. Elías, quizás para algunos, tal vez muy insensible, muy idiota, Eliseo, perdón.
muy idiota, muy insensible, ¿no? Ni quiso salir a verlo, ¿ya? Ni quiso salir a verlo, porque Naamán venía con regalos, venía con muchas cosas valiosas para regalarle al profeta por anticipado. Y eso oyó pues el criado. Pero ¿qué hizo el profeta? Y el profeta le dice al criado, dile a él, porque ni siquiera salió el profeta a verlo cara a cara, sino que le dice al criado, dile que vaya al Jordán y se sumerja 7 veces. Y entonces, cuando recibe ese mensaje del profeta a través de este criado, Naamán se ofendió, Naamán se enojó. ¿Cómo? ¿Que eso es todo? Tan fácil que me vaya a bañar en un río. Si allá en mi país hay unos ríos más grandes, más importantes, más cristalinos, más hermosos, más todo. Y estaba bravísimo. Y entonces le dice el criado, pero si el profeta te hubiera dicho algo más difícil, algo más complicado, ¿tú le hubieras hecho caso? Sí, le dice. Si te está diciendo algo tan sencillo, báñate 7 veces, sumérgete 7 veces y serás curado. ¿No lo puedes obedecer? Pues se bañó y salió curado. Pero el profeta no quiso recibir nada, ningún presente. Y este criado sabido, una vez que vio que se había alejado, enseguida corre tras él y le dice, ¿sabes qué? Ahora sí el profeta, mi amo, sí quiere recibir tus regalos. Ah, ya. Y le da pues todos los regalos a este siervo. Y antes de que llegue a la casa del profeta, el profeta ya le ha dicho, ya sé que tú engañaste, tú te llevaste los regalos que traían para mí, esta será la última vez que te vea. Y la lepra se le pegó a él y nunca pudo disfrutar de los regalos de Naamán. Así que sí, tuvo codicia, engaño, falta de temor. No tuvo temor de Yahweh, sabiendo el poder de Yahweh en la boca del profeta. Imagínense. El tercer caso, hermanos, es el caso del rey Uzías. El rey Uzías, eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 26. ¿Qué pecados manifestó? Segunda de Crónicas, capítulo 26. ¿Qué pecado manifestó? Orgullo, desobediencia, autoexaltación, falta de temor. Orgullo, desobediencia, autoexaltación, falta de temor. Y ahí sí te lo dejo para que lo leas en tu casa. La palabra Metzorá se divide en otras 2 palabras. Escríbanlo. La palabra Mutzi, M-U-T-Z-I, Mutzi, y la palabra Ra, R-A, Ra. Mutzi significa el que saca o expresa. Mutzi significa el que saca o expresa. Y Ra significa es el mal. Y Ra significa es el mal. Entonces, literalmente traducido, literalmente hablando, queridos hermanos, Metzorá es el que saca el mal afuera, o el que
se expresa o habla mal de los demás, lo que conocemos como Leshon Hara, y sabemos perfectamente su significado y sus implicaciones. ¿No es verdad, hermanos? Sabemos lo que es la Leshon Hara. ¿Qué quiere que repita? Mutzi significa el que saca o expresa. Y Ra significa es el mal. Que traducido es el que saca el mal afuera o el que se expresa mal. El judaísmo tiene libros que indican qué cosas se pueden hablar y qué cosas no se pueden hablar. Existe una divertida historia entre un rabino y sus discípulos, y vamos a poner entre el rabino Eliezer ben Dayan y sus discípulos. Imaginemos que esta historia la vamos a actualizar. Bien, los talmidim del rabino Eliezer ben Dayan, vamos y le preguntamos y le decimos: oh rabino, queremos por favor que tú nos enseñes algo nuevo, algo novedoso, algo que nos enseñe más a conocer más la Torah. Y lo molestamos al rabino, ¿verdad? Sus talmidim lo molestamos al rabino, y el rabino Eliezer ben Dayan nos dice: muy bien, muy bien. ¿Ustedes van a hacer lo que yo les diga? Sí, rabino, nosotros vamos a hacer lo que tú nos digas. Bueno, está bien. Quiero que ustedes se vayan a tal ciudad y se hospeden allí en un hotel. Imagínate tú Quito, si quieres tú Salinas, si quieres tú Cuenca, Pato, etc. Bueno, te vas a una ciudad, se van todos los discípulos del rabino a esa ciudad, a un hotel de esa ciudad. Y entonces llegaron y se aprestaban a comer, y cuando iban a comer, entonces empezaron a bombardear con innumerables preguntas al mesonero sobre la calidad y la procedencia de la carne, quién la preparó, cómo la preparó, de dónde procedía. Todo lo bombardearon, si que esa carne era kosher, si no era kosher, todo, cómo era la comida, todo lo bombardearon ese pobre mesero, ¿no? Porque estaban todos los discípulos, todos los talmidim del rabino, preocupados, interesados en lo que iban a comer. Entonces, de improviso, sale una voz del rincón y empieza a decir, a preguntar: muy bien que pregunten, pero ¿acaso ustedes se preocupan tanto por lo que entra a su boca? De la misma manera se cuidan de lo que sale de sus bocas. Se preocupan, se cuidan mucho ustedes de lo que dicen, de la forma en que lo dicen. Se cuidan ustedes de que las palabras que hablan no van a herir o dañar a alguien. El castigo de esto es Zarat, la lepra, pero no la lepra bíblica, pero sí la espiritual. Esto es por hablar mal de alguien o contar algo malo de alguien. En el libro del profeta Amós, capítulo 4, versículo 13, Amós 4:13, el profeta nos revela algo de Yahweh, que el Creador
sabe todo lo que tú hablas. Él ha puesto a tu lado un ángel que escribe en todo momento todo lo que tú hablas. Pregunto yo, ¿quién de ustedes desea la vida? Alcen la mano. ¿Desean ustedes la vida? Amén. ¿Quién de ustedes desea el bien? Amén. Bien, quiero que vayamos y busquemos la respuesta en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 12 al 14. Con esto terminamos. Salmos 34, versículos 12 al 14. ¿Qué nos dice? ¿Alguno ama la vida y desea ver años de prosperidad? Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar mentiras, hablar engaño. Aquí está el remedio de tu lepra espiritual. Shabbat Shalom, queridos hermanos. Shalom. Ya se los bendiga. Amén. No,